Me quedo pensando a veces, ¿qué tanto nosotros tenemos que repetir las cosas para que se graben a veces a nuestros hijos, no? A veces el decirles una vez, 2 veces, 3, no es suficiente. A veces tenemos que repetirnos vez tras vez, vez tras vez, y luego hacerlo más para que puedan entender. Y eso lo hacemos con nuestros hijos, que son pequeños. Pero aún nuestros hijos mayores de edad también, ¿verdad? Necesitan lo mismo. Pero aún nosotros necesitamos lo mismo. Platicaba con unos jóvenes que había enseñado, les había dado algunas clases, y me dice, una cosa que noto es que nos dices algo y como a mediado de esa plática o de esa enseñanza lo vuelves a repetir, y luego como un poquito más adelante lo repites, y antes de terminar lo vuelves a repetir. Y dice, ¿por qué lo repites tanto? Y le dije, ¿de qué se trata lo que estuve hablando? Y se queda pensando. Le digo, por esa razón lo repito tanto. Porque hay veces no basta con una sola vez. No basta con 2 veces. Y le preguntaba a esta joven o a este joven, les dije, ¿cuántas veces Jesús anunció a sus discípulos, a sus apóstoles, que Él iba y que lo iban a matar? Que el Hijo del Hombre no dijo exactamente, pero dijo, el Hijo del Hombre va a ser tomado, lo van a capturar, lo van a matar, pero va a resucitar. ¿Cuántas veces les dijo y cuántas veces les repitió? Y aún así, lo capturan y ellos corren, como si fuera algo nuevo, como si nunca les hubieran dicho nada. Hermanos, creo que somos seres que nos recordamos de lo que realmente nos importa, ¿no? Pero hay cosas que no recordamos solamente. Hay veces usamos, ¿verdad?, de que es que, pastor, yo tengo una mente como dicen por ahí, una mente de teflón, nada se me pega. Tengo esa debilidad que no puedo recordar nada. Nunca va a recordar nada, menos si se está durmiendo, ¿verdad? Nunca va a recordar nada, menos si no lo lee o lo escucha usted. Nunca va a recordar nada, menos si no lo practica. Menos si no usted ve esas cosas y realmente medita en ellas. Y menos en esta era en la cual ni siquiera nos sabemos a veces nuestro propio número de teléfono. ¿Por qué? Porque ya el teléfono se lo sabe. Ya no buscamos el número de teléfono para marcarlo, ya solamente buscamos el contacto. Hermana Rosa Barnes, y ahí le picas. No te va a contestar, pero ahí le puedes picar. Que se ríen, saben de qué estoy hablando. Pero si tienen un teléfono que no tiene contactos, ¿a cuántas personas les podías hablar de aquí? Creo que en este tiempo se ha hecho todavía nuestra mente más débil, hermanos, a causa de la tecnología. A causa que la tecnología nos ayuda tanto. Y no es un error, hermanos, el que la tecnología esté ahí para asistirnos, para ayudarnos. El error lo cometemos nosotros al poner toda nuestra confianza en ella. Tenemos desde tarjetas de crédito ahí en el celular. Ya están dejando que algunos estados puedan poner su licencia de conducir por igual en el teléfono. Cuenta de banco a través del teléfono.
Cualquier cosa ya está en ese dispositivo, ¿verdad? El problema que nosotros cometemos es que nos dejamos que esa tecnología siga avanzando, siga aprendiendo, siga ayudándonos y nosotros no ejercitamos nuestro cerebro. No estoy diciendo que es malo que usted tenga, ¿verdad?, todos sus contactos y no se sepa ninguno, ¿verdad? Lo que digo es cómo estamos ejercitándonos o ejercitando nuestro cerebro, cómo se ejercita nuestra mente. El cerebro es como un músculo, hermanos, y al momento que usted no ejercite un músculo, empieza a debilitarse. Igual nosotros, hermanos, ¿cómo ejercitamos nuestro aprendizaje, nuestro aprender cosas espirituales? ¿Cómo lo hacemos? Esta mañana compartía con ustedes diciéndoles, hermanos, sigamos leyendo, sigamos aprendiendo, sigamos buscando estar en comunión con la palabra de Dios y por igual buscando hacerlo con la oración por igual. Antes de leer, vayamos en oración. Hermanos, algo que vamos a ver esta mañana es algo que Pablo ya nos había dicho. Es algo que Pablo nos va a volver a repetir o va a volver a repetirle a las iglesias de Galacia, los hermanos que se encontraban en Galacia, hermanos, o los Gálatas. Pero antes de ir ahí, hermanos, le quiero recordar que nos tomó, y esto lo platicaba con mi esposa el día de ayer, nos tomó 24 domingos el poder atravesar la epístola de Pablo a las iglesias de Galacia. 24 semanas o 24 domingos. Creo que ahora sí se encendió el micrófono. Gracias, Melanie. Alejandro, te pido un agua, por favor. Vi que ahorita que traías 3 aguas, sí. Muchas gracias. Está muy bien. Hablaba con mi esposa y estaba diciéndole, me dice, ya vamos a terminar. Le digo, primero el Señor, y mañana terminamos la epístola de Gálatas, ¿verdad? Vamos a cubrir el día de hoy los versículos del 11 al 18 y con esos concluimos. Pero le decía yo, le digo, nos tomó, mañana va a ser el 24, el número 24, el sermón 24 domingos. Y dice, ya sabes que un año trae 52 semanas. Le digo, entonces nos tomó 6 meses cubrir. Le dije, wow, estamos avanzando en velocidad. Le digo, qué bien, porque ¿te acuerdas cuánto nos tomó Marcos? ¿Verdad? Gracias al Señor, hermanos, que pudimos cubrir cada uno de estos capítulos. Igual como les dije la última vez, hermanos, ahí hay todavía para seguir adelante. Allí hay todavía para regresar y poder analizar. Solamente les doy un resumen de lo que estuvimos viendo, hermanos. En Gálatas capítulo 1, hermanos, vimos ese deseo de Pablo de que ellos se entendieran que solo hay un evangelio, que no hay otro evangelio, hermanos. De hecho, viene Pablo aún a decir, maldito aquel que predique un evangelio diferente. De ahí Pablo, hermanos, en el mismo capítulo 1 va a empezar a redactar, hermanos, su ministerio. Va a empezar a dejarles saber que el evangelio que él recibió no fue por hombre ni por causa de hombre, sino que fue directamente recibido a través de ese encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo. De hecho, va a decir en el capítulo 2, más adelante también, que él va y presenta lo que él había recibido para no correr en vano. Es decir, va y expone el evangelio que él estaba llevando para asegurarse que ese evangelio fuera el correcto. Y luego nos va a decir que hubo un enfrentamiento, un encuentro con otro apóstol llamado Pedro, en el cual Pedro estaba viviendo hipócritamente, no de acuerdo con el evangelio.
Nos dice en el capítulo 3, nos habla sobre el espíritu y les hace las preguntas de cómo empezaron ustedes el caminar espiritual. ¿Cómo empezaron? Si empezaron a través del espíritu y ahora quieren terminar a través de las obras o la fuerza de la carne. Después nos habla del pacto, en ese capítulo 3, del pacto que hace Dios con Abraham, hermanos, y diciendo que en ese pacto el justo por la fe iba a vivir. De que creyó Abraham y le fue contado por justicia, hermanos. Eso fue lo que Pablo nos enseña a mediación del capítulo 3. Y al terminar el capítulo 3 nos enseña el propósito de la ley. ¿Para qué fue? La ley no era para que después de que nosotros fuéramos salvos por la gracia, desechar esa ley y decir que para nada sirve. La ley tiene por igual su propósito, hermanos. Y a través de una ilustración, Pablo nos va a enseñar, hermanos, a no ser esclavos o seguir siendo esclavos a la ley. Desde el versículo 8 hasta el versículo 20 del capítulo 4 nos va a enseñar ello. Y por igual, al terminar el capítulo 4, del versículo 21 en adelante, nos daría la alegoría de Sara y Agar. Empieza el capítulo 5 y nos empieza a hablar, hermanos, de la firmeza que tenemos que tener en la libertad que tenemos en Cristo Jesús, aquel que nos ha hecho libres. Más adelante sigue, hermanos, hasta llegar al capítulo 10, al versículo 16. Y de ahí empieza a hacer un contraste, hermanos, Pablo, entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Las obras de la carne en contraste con el fruto del Espíritu. Y pudimos ver ahí, hermanos, ¿verdad? La lista de las obras de la carne que menciona Pablo, al igual que la lista de las 9 virtudes o fases del fruto del Espíritu en la vida del cristiano. Y de ahí, hermanos, fue cuando pasamos después de ello al capítulo 6, donde Pablo empieza a hablarnos, a darnos instrucciones sobre cómo llevar a cabo también ese levantar de un hermano caído, cómo tratar a aquellos que nos enseñan por igual, ¿verdad? Y eso va a terminar o a concluir ya con el versículo 11 a el 18. ¿Ven que no aprendimos mucho? Hasta ahí llegamos. Y esta mañana, hermanos, les voy a pedir que vayan a estos versículos del capítulo 6. Vamos al versículo 11. Y el título de esta mañana es Gloria en la cruz. Amén. Amén. Perfecto, les voy a pedir que se pongan de pie para mostrar reverencia a la palabra del Señor. Y voy a leer, hermanos, los versículos del 11 hasta el 18. Les voy a pedir que me sigan con su vista. Terminamos con una oración al leer los versículos y de ahí comenzamos, hermanos. Amén. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra esta mañana. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale a nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios.
de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Señor Padre, gracias por permitirnos llegar hasta este punto donde ya cubrimos, Señor, cada uno de estos capítulos. Señor, hay tanto ahí que pudiéramos ver todavía más, Padre. Pero usted conoce, Padre, que mi deseo, Señor, es ver, Señor, no solamente este año seguir viendo esta epístola, pero llega el momento, Señor, en el que tenemos que buscar, Señor, regresar, Señor, a donde habíamos empezado, Padre. Señor, abra nuestra mente, nuestro entender, Padre, para poder escuchar su palabra el día de hoy. Retire cualquier palabra errónea, palabra equivocada, palabra distorsionada que pueda salir de mi boca como simple humano, Padre. Y deje que su Espíritu sea, Señor, el que ponga las ideas y pensamientos, Señor, los cuales he estudiado y aprendido, Padre, para poder ser puestos, Señor. Si hay algo ahí que no va de acuerdo con su palabra, usted retírelo, no lo traiga a mi mente, Padre. Le pido por igual por cada persona que está aquí escuchando, Padre, aquellos que lo conocen, que sean, Señor, diligentes en escuchar y en el poder aprender y también poder examinar todo lo que sale, Padre. Aquellos, Padre, que todavía no lo conocen, aquellos que no le pertenecen todavía o que no han venido en arrepentimiento y en fe, Señor, ante usted, Padre, le pido que usted, Señor, traiga, Señor, un nuevo nacimiento en ellos. Que usted, Señor, traiga un nuevo corazón, Señor, en ellos. Que usted, Señor, los salve, Padre. Le doy las gracias una vez más por todo lo que hace. Le pido de nuevo de su ayuda, Padre. Y aquel que tenga oídos para oír, que oiga. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomarse. Llega el momento, hermanos, donde Pablo, hermanos, ya está usando, ya está yendo al momento donde se va a despedir, ¿verdad? Se va a despedir y uno pensaría, ¿verdad? Creo que con nosotros cuando mandamos una carta o algún email o correo electrónico o mandamos algo con una dirección, ¿verdad? Con una guía, ¿verdad? Que nosotros sabemos que se necesita para que la persona pueda hacer cualquier cosa de la mejor manera, ¿no? Tratamos de al último poder recordarles, ¿verdad? O poder dejarles saber, quedó todo claro. Si hay alguna pregunta, llámame. Si hay alguna cuestión, déjame saber. Si hay algún malentendido, por favor, déjamelo saber y con gusto podremos dejarte, ¿verdad? De nuevo, hablarte o comunicarme contigo. Pablo no tenía ese lujo, hermanos, ¿verdad? Pablo no tenía ese lujo. Él tenía el tiempo limitado, pero lo que sí tenía, hermanos, es de que él estaba escribiendo la palabra que estaba siendo dirigida por el Espíritu Santo que venía de Dios mismo, hermanos. Entonces estos podían regresar a ver esta misma palabra, hermanos, este mismo texto, y poder encontrar ahí aún dirección para esta iglesia. Hermanos, Pablo empieza esta porción del capítulo 6 con lo siguiente: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Fíjense cómo empieza, ¿verdad? Estas últimas instrucciones de Pablo. Primero, hermanos, empieza Pablo diciendo, ¿verdad? Mirad con cuán grandes letras os escribo. Hay algunos hermanos que dicen, ¿verdad?, que Pablo sufría algo. Ustedes se acuerdan que en Corintios, hermanos, él habla de un aguijón, ¿verdad?, que en la carne, ¿verdad? Él habla de una espina, algo que lo estaba molestando. Él habla de algo que físicamente le estaba causando, hermanos, ¿verdad? Le estaba impidiendo hacer algunas cosas, ¿no? De hecho, a las iglesias de Galacia, ¿verdad?, les dice que cuando él fue a causa de una enfermedad que llegó a predicarles a ellos el evangelio. Dice, y ustedes me recibieron como tal, no me desecharon, no me hicieron a algún lado.
sino que lo recibieron como el mismo Cristo. Y hermanos, yo creo que no entenderemos exactamente en este lado qué fue por lo que pasaba Pablo. Había pasado por bastantes cosas. Había sido tirado a la cárcel, había sido apedreado, había sido apaleado, hermanos, naufragó. ¿Qué tantas cosas pasó? ¿Verdad? Pero lo que sí podemos saber, hermanos, es que en la conversión de Pablo, cuando él se dirigía a Damasco para seguir encarcelando a aquellos que le pertenecían al camino, ¿verdad? Ya serían hermanos o hermanas, tiene un encuentro con Cristo Jesús, una luz brillante, ¿verdad? Que aquellos estudiosos dicen que hasta lo tumbó del caballo, ¿verdad? La escritura no nos dice que iba en un caballo, pero posiblemente ahí iba. El punto fue que él quedó ciego después de eso por 3 días, y en esos 3 días no comió ni bebió. En esos 3 días él continuó ciego. Esa causa después de un hombre que el Señor le da una visión, Ananías, que manda para que Pablo recupere la vista, ¿verdad? Y algunos estudiosos dicen, es esa la causa de Pablo, de ese encuentro que tiene el Señor. Es esa la causa que Pablo después tiene problemas, y piensan que el problema más grande que tuvo fue de su vista. Entonces ahí estaría el porqué, ¿verdad? El porqué Pablo dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Esa sería una de las razones por la que en el versículo 11 del capítulo 6 nos está diciendo, miren con qué grandes letras os escribo. Otra razón sería porque él está queriendo que ellos sepan, que les está enseñando de la manera o la forma más básica. No les está enseñando de una forma difícil de entender, no les está dando un escrito complicado para entender, les está dando solamente lo más básico para que ellos lo entiendan y puedan regresar a la gracia del Evangelio de Cristo Jesús y dejar por un lado la ley de Moisés, o tener que ponerla como parte para la salvación. Después Pablo dice, hermanos, que allí en ese mismo versículo no solo escribe con letras grandes, sino que dice, de mi propia mano. Pablo dice que escribió de su propia mano. En esto podemos deducir 2 cosas, hermanos. La primera, que Pablo termina escribiendo con su propia mano esta última parte de la carta. Es decir, Pablo tenía ahí, como era en algunos lugares o en este tiempo común, de que él, si ya no podía escribir, o que si ya no podía ver, o si ya no podía hacer algo, tenía ahí a un secretario, a un escriba, alguien que estaba escuchando lo que Pablo estaba redactando y él estaba escribiendo, la otra persona escribía. Y el momento de que Pablo va a llegar a la última porción de la carta, Pablo le pide él escribir y él lo lleva a cabo con su propia mano. Esa sería la primera razón por la que Pablo está diciendo esto. La segunda razón por la que Pablo dice esto, o posiblemente está diciendo esta segunda frase, es porque Pablo les está dejando saber que él escribió completamente toda la carta. Es decir, que él toma su tiempo, que él toma el tiempo para hacerlo con su propia mano, que no hubo otra persona por un lado que estuvo escribiéndolo, sino que él directamente lo hace. Sí, como había dicho a los corintios en 1 Corintios 16, 21, yo Pablo os escribo, esta es salutación de mi propia mano. En Colosenses 4:18, también al terminar, la salutación de mi propia mano de Pablo. Y segunda de Tesalonicenses 3:17, la salutación es de mi propia mano de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así escribo. Pablo les está dejando entender, hermanos, una de 2 cosas. Yo terminé la carta y yo soy el que les estoy escribiendo, o yo escribí completamente toda la carta.
Pero aún, hermanos, esas cosas, entenderlas o no, o saber si son verdaderas o no, si pudieron haber pasado o no, podemos entender algo, hermanos. Que Pablo toma el tiempo para poder tratar de corregir lo que estaba pasando en las iglesias de Galacia. Pablo conoce del error que se está dejando saber, que se está introduciendo, el error que está causando aquellos judaizantes, aquellos que venían diciendo que la gracia de Dios no era solamente suficiente, sino que también teníamos que añadirle la circuncisión, que era la ley, que era parte de la ley mosaica. Y Pablo, como un pastor o como un apóstol amoroso, Pablo, quien por primera vez les había dado a las iglesias, a los hermanos de Galacia el evangelio, él sería su padre espiritual. Y como su padre espiritual, él le duele, o él está preocupado por lo que ellos habían dejado entrar, o por lo que ellos habían creído. Y también como padre espiritual les deja saber que tienen que recibir también por igual la disciplina. Y lo podemos ver como en el capítulo 3, donde Pablo hace esas preguntas, que son preguntas fuertes. ¿Quién los embrujó? ¿Quién los engañó para que no creyesen? Entonces, en este versículo, hermanos, lo que podemos ver es el deseo de Pablo que tenía por esta carta, hermanos. Porque ellos pudieran aprender y entender, hermanos, que solamente es a través de Cristo. Y eso es lo que va a decir de nuevo. Fíjense el contraste que empieza a hacer Pablo en los siguientes versículos. Vaya conmigo al versículo 12 y 13. En el versículo 12 y 13, Pablo dice lo siguiente. Dice: todos los que quieren agradar en la carne, otra vez, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes o vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pablo, hermanos, de nuevo está llamando a que entendamos que estos hombres que habían entrado, fíjese, vaya al capítulo 2. Vaya al capítulo 2 de esa misma epístola. Escuche lo que va a decir Pablo. En el capítulo 2, vamos a leer del versículo 1. Dice Pablo: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. ¿Escuchó, verdad? Lleva a Tito. Versículo 2. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Escuche lo siguiente: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado ¿a qué? A circuncidarse. Ahora, escuche el versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros, o con ustedes, con vosotros. ¿Se da cuenta de lo que acaba de decir Pablo, hermanos? Pablo acaba de decir que había unos
falsos hermanos. Había unas personas falsas que se habían introducido ahí, que estaban obligando a las personas a circuncidarse. Pero cuando Él viene a exponer el evangelio a aquellos que eran de reputación, aquellos que estaban del liderazgo, hermanos, como lo era Santiago, Pedro, Juan, Él viene y presenta y dice: pero aún cuando vinimos, dice, nadie obligó a Tito, que venía conmigo, a circuncidarse, aún a causa de los falsos hermanos que habían entrado a escondidas. Pero estos hermanos entraban solamente para espiarnos en la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y querían que nos circuncidáramos. ¿Para qué? Para reducirnos a esclavitud. Pablo dice: pero en ningún momento accedimos a ello. En ningún momento nos sometimos a ello. ¿Para qué? Para que la verdad del evangelio permaneciese en nosotros. Pablo, hermanos, estaba seguro, completamente seguro, que el evangelio no llamaba a obras extras, que la gracia de Dios a través del evangelio de Cristo Jesús salva únicamente y absolutamente en ello mismo. Por eso es que Pablo puede decir en Romanos 1:16: no me avergüenzo del evangelio, que es el poder. ¿Para qué? Que es el poder de Dios para salvación. Es lo que Dios utiliza para salvar. Es por eso que es crítico lo que vuelve a decir Pablo. Veamos otra vez los versículos 12 y 13 del capítulo 6. Dice lo siguiente, de nuevo: todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncides, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Ahí dan dos cosas, hermanos. Primero, estos judaizantes o estos hombres que venían introduciendo o forzando que los hermanos que estaban viviendo en libertad a causa del evangelio de Cristo Jesús, estos estaban forzando a que se circuncidaran, hermanos. Pero dice Pablo, había dos razones por las cuales lo estaban haciendo. Si usted ve el terminar del versículo 12, dice que lo hacían solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Es decir, estos hombres no querían predicar verdaderamente el evangelio para no padecer persecución, como Pablo lo había pasado. Estos hombres no querían compartir el evangelio completamente, el evangelio sin alterarle nada, sin distorsionarlo o sin quitarle nada. No querían hacerlo de esa manera. Una razón era porque no querían padecer persecución. Estaban a gusto donde estaban viviendo. Estaban a gusto el no ser perseguidos. Estaban a gusto el que no fueran desechados, porque los demás judíos iban a hacer lo mismo que estaban haciendo con los apóstoles, que con ellos. Entonces ellos deciden: ok, podemos tomar el cristianismo, podemos tomar lo que Cristo enseña, pero también podemos agregarle lo del judaísmo, nuestra ley. Y hacen una mezcla, las cuales llaman evangelio, en el cual Pablo dice: no hay ningún otro evangelio. El evangelio de Cristo Jesús es basado únicamente en la gracia de Dios. Pero estos hombres, la primera razón, el primer motivo que hacían esto es para no padecer persecución. Hermanos, eso me lleva a veces a pensar de que hay
aquellos que comparten la palabra de Dios, que comparten el mensaje, pero no quieren hablar del pecado. Hay aquellos que comparten la palabra de Dios, pero no quieren hablar del infierno, no quieren hablar de la condenación, no quieren hablar de la separación del amor, de la gracia de Dios. Porque son cosas que van a llevar a que aquellos que los escuchan empiecen a tener problemas con ellos. No hablan de la cruz, no hablan del arrepentimiento de pecados, no hablan de la santificación, no hablan de someter totalmente nuestra vida a Cristo Jesús, no hablan de aún nuestro pensamiento que sea cautivo, aún nuestros pensamientos a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque eso no vende, porque eso no llena a lo que llaman ellos iglesia, porque eso no trae números hasta acá está enfrente. Porque al momento que empiezas a hablar de pecado, empiezas a hablar de la sangre, empiezas a hablar de la necesidad únicamente en Cristo Jesús, del señorío solamente de Cristo Jesús sobre nuestra vida y sobre todo lo que existe, las personas empiezan a salir por la puerta. Las personas no quieren escuchar eso. Pero háblales de los beneficios que trae Dios hacia tu vida y están contentos. Háblales que tanto te ama, les ama Dios. Háblales que tanto Dios quiere que ellos tengan salud, finanzas, amor, prosperidad, en todas esas tres. Y están contentos en recibirlas. Háblales y diles, no importa cómo llevas tu vida, Dios te ama de cualquier forma y de cualquier manera. Y están contentos en recibir ese mensaje. Les he dicho una y otra vez, Jesucristo nunca nos prometió una vida fácil. De hecho nos dijo, en este mundo habrá aflicciones, habrá tribulaciones, habrá dificultades, pero alientaos, que yo he vencido al mundo. Pablo en 1 Timoteo o en 2 le deja saber también a Timoteo y le dice que tiene que vivir piadoso. Y si aquellos que vivirán piadosamente, ¿qué pasará? Vendrá persecución por igual. Hermanos, si vivimos realmente nuestra vida demostrando que vivimos el Evangelio, que vivimos por la gracia de Dios y buscando que los hombres se arrepientan y crean en el Evangelio, hermanos, no muchas personas nos van a amar. No va a haber muchos, aún que se dicen ser cristianos, que nos van a odiar. ¡Qué intolerante eres! ¿Por qué hablas del pecado? Porque Pablo habló del pecado. Porque Pedro habló del pecado. Si no, ¿para qué santificarnos? Si no, ¿para qué buscar vivir en santificación? Si ahí terminamos. Pero Pablo lo dijo claramente en uno de los textos que estábamos cubriendo la semana pasada en la clase por la tarde. Persistiremos en el pecado para que la gracia abunde. Y el mismo Pablo dice, de ninguna manera. ¿Cómo nosotros, cómo ustedes que han muerto del pecado, aún van a vivir en él? Va a haber personas, hermanos, que se dicen ser cristianos, que no quieran escuchar esas cosas. Así como estos falsos hermanos introducidos en la iglesia.
de los cuales Pablo habla en el capítulo 2. Habrán esas personas que lo único que quieren hacer es enfocarse en sí mismos, porque están cómodos donde están. El momento que yo voy y hablo de Dios es el momento que las personas me empiezan a ver mal. El momento que yo hablo de Dios es el momento que las personas me empiezan a ver diferente. El momento que yo explico o siquiera pronuncio el nombre de Cristo es el momento que las personas ya no me quieren escuchar. ¿Qué importa si no lo quieren escuchar? ¿Qué importa si no le quieren hablar? Usted hable de Cristo. Usted predique de Cristo. Se dará cuenta, hermanos, que aún aquellos que odian escuchar eso, llegará el momento donde ellos vendrán a pedirle consejo, oración, y aún si no lo hicieran, nuestra petición es que se arrepientan y que crean en el Evangelio de Cristo Jesús. Nuestro trabajo no termina, hermanos. Nuestro trabajo no termina cuando nosotros venimos y nos sentamos cada domingo y somos aquellos disciplinados a escuchar. Es como dijo una vez un pastor, dijo, el trabajo del pastor no termina cuando viene y predica el sermón en la mañana y ahí se acabó. Dice, porque hay veces que hay hermanos que quieren platicar después de ello, quieren saber del sermón, tienen problemas y escucharon algo en el sermón que los alentó al momento y quieren venir, y quizás el pastor traiga mucha hambre o no traiga mucha hambre, su deber es quedarse ahí. Tenga tiempo o no tenga tiempo, su deber es escucharlos. Y ese ha sido mi deseo, hermanos. Y eso ha sido lo que yo he tratado de hacer cada vez que estoy aquí. Si ustedes se dan cuenta, casi soy siempre el último que cierro la puerta. Soy el que cierra la puerta o el último que salgo. ¿Por qué? Porque mi deseo es escuchar aún aquel que está batallando. No es por algo que yo le pueda dar, pero es porque aquel que me ha dado a mí me ha enseñado a poder guiarlo a través de la palabra. Mi respuesta siempre será: si no quieres que te guíe a través de la palabra, yo no te puedo guiar. Si no quieres que te ayude a través de la palabra, yo no te puedo ayudar. Si tú quieres que te dé algo que no está en la palabra de Dios, para que eso sea tu consuelo, tu ayuda, tu asistencia, yo soy el hombre menos indicado a ello. La segunda cosa con la que estos hombres estaban tratando de, que Pablo nos enseña, que estaban tratando de evitar, hermanos. Bueno, primero la primera de tratar de evitar era padecer persecución a causa de predicar realmente el Evangelio de Cristo Jesús. Pero en el versículo 13 dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros circuncidéis. ¿Para qué? Para gloriarse en vuestra carne. Ellos estaban buscando hacer discípulos que se circuncidaran y poder presumirlos y poder llevarlos, como decir, miren, como trofeos. Hermanos, qué triste es escuchar cuando en las iglesias lo único que se habla es de los números. De los números, que tuvimos tantas personas aquí, que asistieron tantas personas, que ya vimos tantas personas en tal evento, que en aquel evento pasaron 500 personas a recibir a Cristo, que en otro evento llegaron 500 personas y les entregamos Biblias. Y se glorían en los números. Es como estos hombres. Estos hombres que dice Pablo, ellos mismos que se circuncidan ni siquiera pueden guardar la ley, pero quieren que ustedes se circunciden para que ustedes funcionen como ese trofeo que les va a traer a ellos contentamiento y decir, mira,
¿Cuántos de ellos llevé yo a que se circuncidaran? En estos últimos meses, hermanos, hemos escuchado, ¿verdad?, sobre las escuelitas bíblicas que pasan, ¿verdad? Dijo un pastor, hermanos, un video muy reciente, un pastor que es una gran influencia en mi vida. Dijo algo, hermanos, que al momento que usted lo escuche, hasta la garganta se le seca. Hasta al momento que usted lo escucha, hasta no encuentra si realmente estar de acuerdo con él o realmente odiarlo, ¿no?, por lo que dijo. Este hombre dice, está predicando, y en la predicación está hablando sobre la escuela bíblica y también sobre la escuela dominical. Y dice, yo no llevaría a ninguno de mis hijos a la mayor parte de las iglesias que están dando o escuela bíblica o escuela de vacaciones en Estados Unidos. Así dijo. Medita en ello. ¿Por qué? Creo que ese pastor sabe lo que se enseña en la mayor parte de las iglesias de hoy en día. Hermanos, desgraciadamente la iglesia se ha vuelto más que una guardería. Una guardería para los jóvenes, para los niños. Una guardería donde pueden hablar de Cristo, pueden cantar cantos, pero no hay enseñanza sólida. Los niños salen contentos porque todo se gustó, porque las luces estuvieron brillantes, porque los dibujos, que hermanos, eso no es malo, pero cuando no tiene un sustento detrás, cuando no tiene un objetivo de enseñar algo, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de hacer ello? Nuestros hermanos en Virginia, una vez, en los primeros años que los conocimos, una vez me habló mi hermano de allá de Virginia y me dice, hermano, dice, quiero hacer una pregunta. Le digo, dígame. Dice, visitamos una iglesia. En este tiempo ellos estaban buscando una iglesia en el área donde viven, allá en Virginia. Dice, fuimos a una iglesia. Dice, y entramos, dice, y nos recibieron bien, todo bien, hermano. Dice, estuvimos en la escuela dominical y mis hijos pudieron ser partícipes de la escuela dominical. Le digo, perfecto. Dice, hay algo que le quiero platicar, hermano, respecto con ello. Y ahí la pregunta. Dice, mis hijos salieron contentísimos de haber ido a la iglesia. Algo que nunca sucede. Dice, y yo lo tomé de que no sabían cómo o por qué razón era ello. Habían estado ahí enseñando y por eso ellos querían seguir ahí, o porque estuvieron jugando todo ese tiempo y por eso ellos querían estar ahí. ¿Cuál era la razón? Y la pregunta era ¿qué era lo que se enseñaba durante la escuela dominical? ¿Qué era lo que se debe de enseñar durante la escuela dominical? Una joven apenas me acaba de preguntar eso. ¿Cómo le podemos enseñar a los niños el evangelio? Y lo primero que le digo a esta joven es, no le cambies nada. Si lo bajas de entendimiento para el niño, si lo reduces a simplicidad para que el niño entienda, pero nunca le quitas al mensaje. El ejemplo que usé con
esta joven es: si vengo con mi hermano Efraín, él conoce de la ley de Estados Unidos porque él fue policía. Él conoce cada uno de los reglamentos quizás de esta ciudad. Y si alguien, ¿verdad?, tiene alguna pregunta sobre alguna de las leyes, quizás él nos puede asistir a enseñarnos. Pero la manera que él le enseñe la ley o le diga la ley a otro hermano de su misma edad o de su mismo entendimiento, no lo puede hacer con un niño como mi hijo Luca de 6 años. ¿Qué es lo que tiene que hacer? No cambiar la ley, no cambiar de la forma que se presenta o la esencia de la ley. Cambiar las palabras que él usa para enseñar. Y ese era el punto que le decía esta joven y le decía al hermano de Virginia. Hermanos, esa es la forma que tenemos que enseñar. Y creo que hay veces optamos por solamente enseñarles. Vamos a enseñarles los libros y que se sepan todos los libros, pero no el contenido. Vamos a enseñarles los 10 mandamientos, que se sepan toda la ley, pero no la razón por la cual está esa ley. Vamos a enseñarle que Cristo nos ama, pero nunca enseñamos que Dios odia al pecador, que el inicuo será aborrecido por Dios. Vamos a enseñarles que las bendiciones de Dios, pero nunca enseñamos el pecado que hay en nosotros. Y en ello, de una manera o no, lo estamos haciendo. Estamos limitando la enseñanza a nuestros niños, hermanos. Y lo mismo estos hombres. El propósito de ellos era enseñar el circuncidarse por igual, pero con el simple hecho de decir: aquí está mi trofeo. Nosotros, hermanos, no estamos aquí para llenar este santuario, no estamos aquí para llenar estas bancas, que eso sé que es lo que queremos que se hiciera, que eso sé que hay en nuestro corazón, que más gente venga. Pero nuestro motivo principal, hermanos, es de que el reino de Dios siga expandiéndose a través de la predicación del único Rey y Salvador, Cristo Jesús. Ese debe de ser nuestro propósito, hermanos. Pablo, hermanos, contrasta esa forma de estos hombres que no buscaban ser perseguidos, que querían alejarse de la persecución porque estaban cómodos, y que también buscaban gloriarse en la carne de aquellos que venían a circuncidarse. Y en Gálatas capítulo 6 versículo 14, que es el siguiente versículo que vamos a cubrir, dice lo siguiente: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Queremos gloriarnos en algo? No gloriarnos de que aquella persona vino a Cristo porque yo le dije. Aquella persona llegó ante los pies de Dios porque Dios me utilizó a mí para hacerlo. Porque ni siquiera lo hacemos bien. Ni siquiera lo hacemos bien, hermanos. A veces nos encontramos diciendo: ¿cómo le hago para decirle a esta persona? Pero aún Dios nos utiliza para ello. Aquel que está dispuesto a caminar, aquel que está dispuesto a poder compartir a su Cristo. De nuevo lo leo, el versículo 14: pero lejos esté de mí gloriarme, dice Pablo. Yo no me gloriaré en ello,
Si me voy a gloriar, dice Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese en qué busca gloriarse Pablo. ¿Qué era el significado de la cruz? La muerte. En la muerte de Cristo. Pablo, ¿te estás gloriando o diciendo que te gloríes en un hombre que murió? En un hombre que murió y de la manera más cruel, terrible, vergonzosa de ese tiempo. ¿En eso te glorías, Pablo? Hermanos, Pablo no está diciendo que se gloríen en ese elemento, en esa cruz, literalmente en ese madero. Pablo está diciendo que se gloría en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en lo que fue hecho ahí en esa cruz, en esa redención, en esa justificación por el pecador. Ahí es donde nosotros nos debemos de gloriar, hermanos. No en lo que hemos hecho nosotros, sino en lo que Él ha hecho por nosotros. Amén, así es. Amén. Y que ellos sigan haciendo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros conocemos aquel himno en la cruz, y nos gozamos al cantarlo? Nos gozamos al hablar de que es ese instrumento que Dios utilizó para traer justificación a través de la muerte de su Hijo, del Cordero de Dios. Es en ello, hermanos, en el centro del Evangelio, que es Cristo Jesús sobre todo, que es Cristo Jesús que sostiene todo. Es ahí donde debemos de gloriarnos. Y sigue diciendo Pablo en ese versículo 14: por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Vaya a Gálatas capítulo 5, versículo 24, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Es nada más darle una vuelta a la página, o a lo mejor ni siquiera le tiene que dar vuelta a la página. Pero mire lo que dice el versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado, ¿qué? Con sus pasiones y deseos. Ahora acuérdese a qué punto dice esto Pablo. Pablo lo dice al último, cuando está enseñando sobre las obras de la carne y sobre el fruto del Espíritu. Y casi al terminar, despuesito de eso, entra este versículo: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo en la última parte del versículo 14 que estamos cubriendo esta mañana del capítulo 6? Dice: por quien el mundo es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, ¿cuál es? ¿Crucificar la carne con sus pasiones, o crucificado al mundo, o en la cruz, perdón, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo? ¿Cuál es? Son las dos. Son las dos. Tenemos que crucificar nuestra carne con sus deseos, sus ilusiones, sus objetivos y sus pasiones indebidas, al igual que el mundo que nos trae esa tentación, que nos trae ese deseo. Ya el mundo está crucificado por igual. Nosotros hemos sido crucificados al mundo, hermanos. Hemos sido muertos a ello. Esos deseos carnales de aquellas cosas, hermanos. Hay que recordarnos
que deben de estar clavados en la cruz. Hermanos, ¿sí se da cuenta usted que al venir a Cristo, usted tiene una vida nueva en Él? Deje de vivir como antes. Deje de vivir con los deseos de antes. Deje de agarrarse de las cosas de este mundo. Deje de agarrarse de los deseos que siempre ha tenido. Lo sigo diciendo y lo repito de nuevo. El hispano que viene con el deseo del sueño americano quedará en ello, en un solo sueño. Nunca alcanzará lo que quiere, porque puede tener más, tiene y más quiere y más desea. ¿Y saben lo que está pasando ahí? Que su cuerpo, sus deseos, sus pasiones están todavía atadas a las cosas y los deseos de este mundo. Mientras más hay ahí ese deseo de seguir complaciéndose, más seguirá batallando en esta vida. Más lo hará. No le estoy diciendo que no puede tener cosas. No le estoy diciendo que no puede vivir cómodamente o que no puede tener un auto. No le estoy diciendo que no puede tener estas cosas. Lo que le estoy diciendo es: tenga cuidado dónde están sus deseos, porque estas cosas pueden cegarlo completamente del verdadero gozo que solamente se encuentra a través de Cristo Jesús. Solamente a través de Él. Me encanta escuchar lo que dice Pablo en ello. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Siga, pase al versículo 15 y 16. Dice lo siguiente Pablo: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Es que cuando estamos en Cristo, hermanos, no importa quién sea usted, no importa qué tal, o si usted es doctor, gloria a Dios, es enfermera, es abogado, gloria a Dios. Pero eso no quiere decir que usted es más grande que ningún otro. ¿Tiene buen entendimiento de la palabra? ¿Tiene un título de teología? Pues gloria a Dios. Pero al que se le da mucho se le va a requerir. Así que no se gloríe en esas cosas, ni busque ser más en esas cosas. Porque aún Cristo está diciendo, aún Pablo está diciendo que cuando estamos en Cristo Jesús, aquel que era circuncidado, aquel que le pertenecía al pueblo de Israel, que estaba siguiendo la ley de Dios completamente, aunque no puede completamente seguirlo, y aquel que era gentil, que ni siquiera estaba en la circuncisión, en ninguno de los dos vale nada, sino la nueva creación, sino un nuevo nacimiento. Hermanos, si viene alguien aquí por primera vez, escucha el evangelio y en esos momentos Dios cambia su corazón. Él tiene el mismo valor que lo tiene cualquier persona que tiene más de 20 años aquí, ante los ojos de Dios. Nosotros lo vemos y decimos: una nueva persona, es un nuevo en Cristo, es un bebé. Claro que es un bebé en Cristo, claro que va a aprender, claro que apenas acaba de llegar, pero él tiene el mismo valor que lo tengo yo. Porque Dios el mismo mensaje usó para salvarme a mí, que lo ha usado para salvarlo a Él. Yo no soy más, pero tampoco menos. Y eso es porque estamos en Cristo Jesús.
¿De qué está hablando Pablo cuando dice, sino una nueva creación? Dice, porque en Cristo Jesús, cuando estamos en Cristo Jesús, cuando hemos venido a nuestro Salvador, gloria sea solamente en Cristo. Si tú estás circuncidado, nada vale. Si estás incircuncidado, nada importa. Sino lo que importa es una nueva creación. Pablo ya les había dicho esto, hermanos. En Gálatas 5, del 2 al 4, Pablo les dice: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Por eso no sirve para nada, hermanos. En Cristo Jesús no sirve para nada, ni la circuncisión, ni la incircuncisión. En Cristo Jesús no sirve para nada su religiosidad. En Cristo Jesús no sirve para nada que tantos años usted haya hincádose para pedirle al Señor antes de venir a Cristo. Cuando usted se encuentra en Cristo, hermanos, es un nuevo comienzo, porque todo lo que hizo antes de Él, de nada sirvió. Tenía buenas obras, lo hacía bien. Antes de venir a Cristo yo vivía la vida bien. No es cierto. Porque aún sus obras eran orgullo para usted. Aún sus obras eran como garras de inmundicia para usted. No es cierto, no se gloríe en eso. La única forma que usted puede ser algo agradable ante Dios es hacerlo en el nombre de Cristo. Por eso aún nuestras obras, como dice Efesios capítulo 2 versículo 10, son hechas. Dios ha preparado obras para que nosotros andemos en ellas. Es en esas obras que Dios ha preparado que nosotros podemos agradarlo a Él. Porque ahora lo hacemos con un nuevo sentido, con una nueva perspectiva. No lo hacemos buscando que la gente nos halague, porque somos tan buenos. Porque no lo éramos, porque no lo somos. Quizá le caíamos bien a algunas personas, pero no a todos, le aseguro eso. Quizás usted se tachaba como una persona o se marcaba como una persona: yo hago el bien todo el tiempo. No antes de Cristo. Discúlpeme que arruine su historial de moralidad. Y esta mañana le digo a usted, si usted no ha venido a Cristo en arrepentimiento y en fe, cualquier cosa que usted haga, incluyendo el estar sentado escuchando la predicación que está saliendo de mi boca, no será algo bueno, a menos de que no se arrepienta y crea en el Evangelio de Cristo Jesús, para que ahora ahí Cristo tome completamente raíz en su vida, y cuando empiece esa planta a brotar, produzca fruto. Sigue diciendo Pablo en el versículo 16: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. Fíjense lo que va a hacer Pablo, hermanos. A todos los que anden en aquella regla, ¿de qué está hablando? Bueno, si acabamos de terminar el versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Está hablando de la nueva creación como regla. Está hablando del nuevo nacimiento. Acuérdense lo que le dijo Pablo. Otra vez me equivoqué. Jesús a Nicodemo en el Juan capítulo 3. Lo pude sacar. En Juan capítulo 3, hermanos, versículos de 3 al 8, Jesucristo tiene un encuentro, tiene una interacción con uno de los líderes religiosos, hermanos, que viene a buscarlo y lo viene a buscar de noche.
Posiblemente para que no lo hicieran a él menos, aquellos que lo rodeaban. Entonces viene y empieza a querer halagarlo. Y Jesús responde de esta manera. En el versículo 3 del capítulo 3 de Juan dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puedo yo, siendo ya viejo, nacer de nuevo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y así nacer? Fíjense cómo pensaba Nicodemo. Nicodemo estaba pensando en la carne. Hermanos, ¿la carne de qué ayuda? De acuerdo con Pablo, en el capítulo 3 de Gálatas, nada. ¿Sabe lo único que usted contribuye a su salvación? A su nuevo nacimiento. El pecado y la culpabilidad. Eso es lo que usted atribuye. Eso es lo que usted trae a su salvación. Dijo un pastor: ¿qué puede ser un hombre muerto para ser revivido? Solo apesta, dice. El apestar es lo único que puede hacer. Jesús dice lo siguiente, hermanos. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es, todo aquel que es nacido del Espíritu. Es el Espíritu de Dios el que trae el nuevo nacimiento en nosotros. Es ese transformar del corazón que solamente el Espíritu puede causar en nosotros. ¿A través de qué? A través de escuchar del Evangelio de Cristo Jesús, de la vida en perfección, de la muerte injusta que Él tuvo para pagar por nosotros, y de la resurrección de Cristo Jesús. Y la esperanza que hay, que un día nosotros resucitaremos en gloria con Él. Es ahí donde está el nuevo nacimiento, hermanos. Y es en esa regla que dice Pablo. Regrese al versículo 16 de Gálatas. Es en esa regla, dice: y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos. Paz y misericordia. Fíjense las palabras que escoge. En el nuevo nacimiento, ¿se acuerdan que les dije que éramos enemigos de Dios? Pero en el nuevo nacimiento, en esa justificación, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que está diciendo Pablo: aquellos que andan conforme a esta regla, hay paz, porque ya han sido justificados. Ya no están en guerra para con Dios. Ya no están viviendo, acumulando ira para el día de la ira sobre ellos a través del pecado que no ha sido justificado. Pero en Cristo nuestro pecado ha sido justificado totalmente. Y luego dice: paz y misericordia. Hemos encontrado misericordia también, hermanos. ¿En qué forma? De que la ira que pertenecía a nosotros, la ira venidera que estaba designada para aquellos que estaban en contra del
nuestra carne y nuestros deseos carnales ahora se ha quitado. Y esa ira se ha puesto sobre Cristo. Y a nosotros se nos ha dado misericordia. 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 No por quién éramos nosotros, sino a pesar de quién somos. Y le termina diciendo el versículo 16: a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. Al Israel de Dios. Pablo en la carta a los Romanos, él dice que no todo el que es nacido de Abraham es israelita. No todo el que es circuncidado es de Israel. Es aquel que es circuncidado de corazón. De hecho, en el capítulo 3, Pablo nos va a decir que aquellos que creyeron como Abraham ahora son contados como hijos de Abraham. Entonces Pablo no está excluyendo a aquellos, está diciendo no están excluidos los que no eran circuncidados o los gentiles, ni están excluidos los que eran circuncidados, sino aquellos que vienen en el nuevo nacimiento en Cristo Jesús son el Israel de Dios. Somos el pueblo de Dios. Le pertenecemos a Dios, hermanos. Termina Pablo en lo siguiente, y con eso termino por igual yo. De aquí en adelante nadie me causa molestias. De aquí en adelante nadie me cause molestias. ¿Por qué? Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿por qué tanto había pasado Pablo? ¿Por qué tanto había pasado Pablo, hermanos? ¿Podría tener él marcas físicas? ¿A causa de quién? ¿A causa de quién tuvo todas estas marcas? ¿A causa de quién tuvo todo esto? Vaya conmigo a Hechos capítulo 9. Hechos es el quinto libro, hermanos, en el Nuevo Testamento. Vaya al capítulo 9. Vamos a leer una buena porción de esto. ¿Está listo? Amén. Gloria a Dios. Capítulo 9. Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. En este momento, aquí en este contexto, Pablo todavía no viene a Cristo Jesús, hermanos. Pablo todavía está en persecución de la iglesia. Versículo 2 dice: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, que le pertenecían a Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Te das cuenta? Le acaba de dar instrucciones al Señor.
ve y métete a Damasco, y luego se te va a decir qué vas a hacer. Fíjense lo que hace Pablo. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió. Perdón, sin ver y no comió ni bebió. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en una visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, escuche lo siguiente, el Señor le responde a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién? Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario que padecer por mi nombre. Pablo padeció, hermanos, persecución, palizas, apedrados, encarcelado, al momento que hasta tembló y se abrió la cárcel. Y él dice, aquí terminando lo de Gálatas, dice: nadie me cause molestias de a mí, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Yo puedo mostrar que yo he vivido por Cristo. Mi pregunta es: ¿usted lo puede hacer? No por causa física, no en forma física. Usted puede mostrar que usted le pertenece a Cristo. Termina diciendo Pablo: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Escuchen la palabra que dice la gracia. Termina poniendo el último clavo en esta epístola para cerrar ya la caga. ¡Pum! La gracia que ha sido presentado durante toda la carta, durante toda la epístola, donde cada capítulo es por gracia y no por obras. Es por gracia de Cristo Jesús, la carne nada ayudó. Fue por gracia que Dios nos buscó y nos amó. Ustedes no le deben nada a Dios, porque nunca lo pueden pagar, porque nunca lo podríamos pagar. Sí, estamos endeudados con el Señor, pero en una forma no, porque Él no nos está pidiendo que le paguemos. He ahí la epístola del apóstol San Pablo a las iglesias de Galacia. Que el Señor bendiga de nuevo cada lectura que hemos escuchado esta mañana.